Estamos en línea con David Casillas, CTO y founder de Nix. Y bueno, primero quiero darte las gracias, David, por el espacio y la oportunidad de hablar de esta nueva alianza y hablar, por supuesto, de la empresa. Bienvenido, estamos en línea, ¿no? Muchas gracias, gracias por la invitación, por recibirnos. David, la idea, como siempre en nuestros podcasts, es dejar información en video y en audio que para Ujú. que cualquiera de nuestros miembros de la comunidad, sea gente directamente de la comunidad TIC o emprendedores, startups, corporaciones que están siempre buscando información de la actualización del mundo tecnológico en Hispanoamérica, puedan conseguir ese aliado para apalancarse en el desarrollo tecnológico, porque bueno, no es el día a día de todas las empresas, ¿no? Aunque lo usamos, ¿no? Cuéntanos sobre Nix y cómo han llegado hasta ahora al mercado, ¿no? Con todo gusto. Pues mira, Nix es una empresa que lleva 15 años en el mercado y el año pasado decidimos fusionarnos con DBP, ¿no? Nix nació en México, ¿no? Nacimos, ya tenemos 15 años en el mercado, hicimos los primeros proyectos de nube en la región cuando abrió la compañía y DBP es una empresa basada en Colombia que nació en una estructura mucho más empresarial y con una estructura diseñada para el crecimiento. Y el año pasado decidimos fusionarnos eh, eh, para que las habilidades tecnológicas del equipo de Nix que se había desarrollado sean potenciadas por el equipo de DBP eh, eh, y de esa forma podamos lograr algo mucho más grande y mejor, ¿no? Nosotros nos dedicamos principalmente a cuatro verticales, que es desarrollo de software, migración y modernización a la nube, em, ciencias de datos e inteligencia artificial, ¿no? Y en este último es el que pues más empuje le estamos dando eh, eh, y más nos está haciendo un cambio brutal en las operaciones, tecnología y cómo desarrollamos nuestro modelo de negocio. Sí, David, quiero recordar aquí algunas métricas que vi del sitio web de Nix Ujú. y con esta fusión ahora con DBP, estamos hablando de que esa unión está dando más de 150 clientes en más de Correcto. de 5 países, más de 150 miembros también distribuidos en el mundo y más de 300 proyectos de estas implementaciones o desarrollos tecnológicos hasta la fecha, partners de AWS y Ujú. partners de Anthropic. Interesantísimo porque, es- sobre todo aquí en Colombia, viene pronto en el mes de julio el AWS Summit. Summit Bogotá, pero hablemos un poco de de la extensión geográfica, del alcance global que tienen ahora ustedes desde Nix en esos proyectos, ¿no? Están en Colombia, están en México, están en España, ¿en qué otros países más están y cómo ha sido esta bonita experiencia ahora de sumarse, ¿no? Con DAP. Pues buenísimo, mira, estamos obviamente en México, ¿no? Con clientes en la región. Ecuador ha sido un país en el que hemos logrado tener mucha penetración. El 60% de nuestros clientes, 60-70% son el sector financiero, ¿no? Bancos, aseguradoras, y en general, por el tema presupuestal, es quien mueve más la industria, ¿no? Esa vertical. Sin embargo, tenemos retailers, hoteleros, ¿no? Eh, Algo de sector gobierno, etcétera. Y efectivamente viene el AWS Summit en Bogotá y después viene el de México, ¿no? Donde estaremos presentes en los dos. Y se van a dar cuenta que la carga del contenido que les van a dar va a estar muy cargado hacia inteligencia artificial agéntica em, y realmente también la carga de inversión de nuestra compañía en tiempo, esfuerzo y recursos ha sido agentizarnos, ¿no? Agentizar las operaciones, entender esta tecnología, entender cómo la tenemos que aplicar hacia adentro de nuestras operaciones en cualquier desarrollo, migración, modernización y hacia afuera, ¿no? Cómo logramos que las empresas empiecen a construir una base sólida de inteligencia artificial,
agéntica para pues, volverse cada vez más eficientes y efectivas en sus operaciones día a día, ¿no? Digamos, David, que este es un punto de quiebre importante en el año y en el desarrollo que hemos tenido con con esta popularidad alrededor del tema de la inteligencia artificial y ahora el tema de inteligencia artificial agéntica, y es Correcto. cómo doy el primer paso. Como tú Ujú. decías muy bien, van de la mano de grandes eh, marcas de tecnología con las que están desarrollando estas tecnologías y cuando las están aplicando, pero también estuvieron en el mercado de gran corporación, gran empresa, finanzas, y cuando empieza a bajar a otras industrias tipo retail, que algunas son grandes, otras son medianas, eh, ¿qué pasos puede dar la empresa, cualquier empresa, para empezar a adoptar este tipo de soluciones? Y qué tipo de industria pueden ayudar ustedes en este momento con Nix a nivel global, ¿no? Claro, mira, em, te puedo contar la experiencia que llevamos nosotros. La verdad es que llevamos varios años trabajando con inteligencia artificial y con inteligencia artificial en generativa en lo particular. Fuimos de los primeros en certificarnos en la tecnología de Amazon que se llama Bedrock, ¿no? Sacamos el ISO 42001, que es el ISO que está enfocado en empresas y operaciones y proyectos de agentes, ¿no? De inteligencia artificial, para tener un respaldo global de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero a nosotros nos sucedió lo siguiente, Alberto. La verdad es que cuando nace la inteligencia artificial generativa, ¿no? Justo las empresas fue de cómo nos lo comemos, ¿no? Y hay dos vías, ¿no? Que nosotros es lo que hemos descubierto. La primera es, tenemos que entender, para nosotros el cambio de inteligencia artificial agéntica equivale al cambio tecnológico que ha habido o el cambio en la industria. Por ejemplo, cuando en la industria de la televisión nació un Netflix, ¿no? O de renta de películas. La verdad es que yo llevo muchos años en este mercado. Fundé Nix hace 15 años y en esos 15 años he visto dos tecnologías que veo que pueden tener tanto impacto en la industria. La primera fue la nube, ¿no? Las nubes públicas y bueno, ahí están los números. Y la segunda es la inteligencia artificial agéntica, ¿no? Em, si lo vemos así, la inteligencia artificial agéntica es el Netflix y toda la industria de tecnologías de información somos el blockbuster. Hmm. Y si nosotros no entendemos eso y no calculamos hacia allá, pues nos vamos a quedar perdidos en la lona con esta tecnología. Y respondiendo un poco a tu pregunta, nosotros vemos dos vías de hacerlo. Hoy la inteligencia artificial agéntica puede hacer cualquier cosa que hace un humano en una empresa de forma repetitiva, ¿no? La que me digas, desde revisar firmas, tenemos aseguradoras haciendo todo su proceso de reclamación de seguros con agentes, ¿no? Eh, Call center, nos van a empezar a contestar más inteligencias artificiales, cobranza, es decir, cualquier actividad que haga un humano de forma repetitiva la podemos hacer con agentes de inteligencia artificial, ¿no? Y yéndote hacia allá, la competencia va a estar en quién, pues en el tiempo la adopta más rápido para ofrecer el mismo producto o servicio de una forma innovadora, ¿no? Y con menor precio y menor costo. Esa va a ser la carrera de los siguientes años. Entonces, nosotros tenemos una metodología de cómo entender en qué partes del negocio impacta en tres factores tener la inteligencia artificial, ¿no? Este es el camino A. Entonces tú dices, voy a entender dentro de mi empresa en qué partes de mi operación, ¿no? O en qué partes de mi producto, véalo en la vertical operación, producto, gente, etcétera, en qué verticales la inteligencia artificial me va a dar un impacto mayor en mi organización, ¿no? Y te voy a dar el caso de una aseguradora. Una aseguradora dijo, oye, yo quiero mejorar mis tiempos de respuesta porque hoy cada vez que alguien me reclama un seguro, me tardo mínimo 4 horas en que un médico revise el expediente y me autorice la reclamación. Y esas 4 horas es alguien que está sentado en el hospital esperando a que el seguro conteste y pueda salir de ahí, ¿no? Montamos 5 agentes con bases de conocimientos y hoy ese proceso tarda 17 minutos, ¿no?
Wow. eh, y bajaron la nómina total de médicos era de 70 personas, importante. Entonces, lo primero que tienes que entender en el camino A es decir, bueno, voy a agarrar esas partes de mi negocio en las que el TCO va a crecer, es decir, mi retorno de inversión de aplicar inteligencia artificial va a ser máximo. Y le tienes que añadir otras variables. La primera es dónde voy a tener más impacto. La segunda es dónde va a ser más fácil implementarlo, tanto tecnológicamente como resistencia humana, como a nivel político, ¿no? ¿Dónde va a ser más fácil aplicarlo y voy a tener la combinación de más altos resultados, ¿no? Teniendo esa variable, lo que tienes que ver es en qué procesos de la empresa puedes meterlo, ¿no? Y construir a partir de ello. Y luego tienes tu opción B o el camino B que nosotros vemos, que es a través de las áreas de tecnología, ¿no? Lo que hemos visto en este tiempo es que el área que más se está acelerando con temas de IA agéntica son las áreas de tecnología. Hoy yo puedo desarrollar software con puros agentes de inteligencia artificial, entendiendo cómo hacerlo. Y para ello desarrollamos nosotros una metodología que se llama Forge, ¿no? Que es cómo agarramos la IA agéntica y desarrollamos una metodología para aplicarla correctamente en la industria de tecnologías de información y en los proyectos que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, hoy prácticamente todos los proyectos que en Ixen participamos tienen una gran parte de carga hacia la inteligencia artificial y las hacen inteligencias artificiales. Ejemplo, estamos modernizando un core bancario completo con inteligencia artificial. Es decir, tomando el código viejo, la inteligencia artificial lo está analizando completamente, lo está transformando a código nuevo, lo pasa por las herramientas de código, de seguridad, verifica el código, hace todo el ciclo de desarrollo del banco, los entrega documentado, ¿no? Revisado, con pruebas de ejecución en la tecnología vieja, en la tecnología nueva, y nos entrega el paquete modernizado, ¿no? Modernizar un core bancario a mano era una tarea titánica de más de 3 años que iba a llevar un montón de personas, que hoy se está haciendo con agentes de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, puedes entrar por las áreas de negocio y operaciones a entender dónde es, o puedes modernizar a tu área de tecnologías de información, enseñarla cómo gobernar, cómo hacerla segura, y el resultado está en que en los proyectos de nuestra compañía los estamos haciendo en 50, 70% menos tiempo, con menos gente, y el resultado de calidad que siempre hemos tenido. David, te tengo que preguntar cuál es el hito en tiempo del proyecto del core bancario, ¿no? ¿En cuánto tiempo va a estar listo si ya no es ese tradicional 3 años, ¿no? 11 meses. 11 11 en 11 meses ya deben haber culminado el proyecto. Correcto. 11 meses y alrededor de 20 personas entre distintos. En este momento ese proyecto está corriendo 27 agentes, ¿no? Y se vuelve un mapa de agentes, ¿no? Este agente le pasa el código a este hace tal verificación, este ejecuta, ¿no? Y es un mapa de agentes que llevan el código, generan documentación, hacen pruebas, hacen distintas cosas y entregan el resultado final, ¿no? Y hay agentes que orquestan agentes, ¿no? Hay agentes orquestadores que empiezan a construir y entonces digamos que cada pipe pasa por todo esto que conectan los agentes, y entregan el código, ¿no? Claro, estos dos caminos A y B que has explicado también me recuerdan mucho esto que hablabas al principio de transformación digital y del tema de computación en la nube, ¿no? Que yo he dicho, estoy diciendo que igual que ya han empezado a adoptar inteligencia artificial generativa y agéntica dentro de sus operaciones, se comienzan a dar cuenta que tienen que adoptar rápidamente esa misma curva de aprendizaje que adoptaron con el tema de multinube. Entonces tienen que Correcto. pensar en el tema multi-IA, porque esto está cambiando todos los días, y van llegando nuevas actualizaciones. Evidentemente la carrera la va ganando en este momento Cloud y Anthropic haciendo cosas muy interesantes, pero eso que tú decías de también minimizar proyectos, porque cuando tú empoderas a la gente de tecnología, tienes que aprovechar el mismo proceso para empoderar procesos. Entonces incluso hay gente Correcto. que entiende
que con una breve conversación y conexión con un equipo de tecnología empoderado, ese famoso software que yo necesitaba o esta acción que a lo mejor no era repetitiva, pero forma parte de un flujo de proceso, la podemos resolver muy rápido y muy económico. Y ahí, como siempre digo, la discusión con el de finanzas se termina, porque cuando Sí, sí, logras sí. demostrar que lo puedes hacer y que lo puedes hacer mucho más económico de lo que nunca pensaron, pues ese retorno de inversión se demuestra en papel y ganas esa idea hacia el interno, ¿no? Correcto, y aquí te voy a decir nada más dos puntos. El símil que estás haciendo hacia la nube es el mismo que nosotros hacemos. Imagínate que tú tenías una empresa hace 8 años diciéndole, oye, voy a hacer mi primera implementación en la nube. Había dos caminos. Había el camino de negocio que llegara un vendor de software diciendo, oye, mi software ya corre en la nube, serverless, crece dinámicamente y todos los beneficios de la nube, te lo voy a implementar. Y entonces llegaba al área de tecnología y decía, ok, sí, pero no sé cómo comerme esto, no sé cómo funciona. Entonces voy a dejar correr este proceso, ¿no? Y en el tiempo voy a aprender de la nube, cómo corre, etcétera. Y negocio empujaba un poco al área de tecnología a adoptar nube. O el área de tecnología empezaba su adopción de nube. Entonces, cuando llega un vendor donde dice, oye, yo tengo este software, pues ya llega con reglas, este, eh, eh, gobierno, seguridad de lo que tienes que implementar en mi nube. Es lo mismo, ¿no? Las áreas de tecnología tienen que entender cómo funciona la IA, cómo se come, qué arquitecturas seguras tengo, cómo cerrar, cómo poner posiciones de seguridad, ¿no? Hacia lo que llegue, creemos nosotros para que los proyectos que vayan llegando permeen y sea el faro de crecimiento de las compañías, ¿no? Y segundo, el tema de costos. Una IA que le entregas al equipo de TI, va a ocurrir lo siguiente. Vas a tener tus talentos que la van a usar súper bien, vas a tener a quienes más o menos lo entienden y vas a tener a los detractores. Oye, la IA no hace código tan bueno, ¿no? Vas a tener ese espectro en la implementación. Entonces, ¿y cuál es el segundo problema? Si tú no controlas bien la implementación, y no usas bien la IA, el costo se te va a ir al cielo y te vas a gastar una llave. Cuando entiendas cómo usarla y la potencia, y no cierres esa llave y no la controles, vas a tener una fuga de agua inmensa y el costo se te va a ir a las nubes. Y entonces vas a llegar con el de finanzas y te va a decir el de finanzas, pues ¿cuál ahorro? Ve la factura que me llegó, ¿no? Exacto, te gastaste millones en tokens. Regrésate a la gente, y empiezas a ver en internet memes y ¿cuál es la realidad? La realidad es que como cualquier tecnología que nace en el mercado, tú tienes que saber cómo usarla, implementarla, poner los controles, gobierno de seguridad, ¿no? Cómo analizas qué hace tu gente con los tokens. En nuestra empresa, cuando la empezamos a usar, había gente que ya tenía otros tres trabajos, porque pues hace lo mismo más rápido, ¿no? Entonces empleó 3 veces, pero usaba nuestros tokens para los otros, Uf, ¿no? Entonces, si no entendemos cómo comernos esto y simplemente le damos la llave, ocurrirá lo mismo que con nube, ¿no? Pues si la das sin gobernarla y controlarla, híjole, aviéntale seguridad, ¿no? Y va a llegar la factura y van a decir, esto no es más barato que el centro de datos que pagaba. No, a ver, no, es que no estás comparando lo mismo, no lo estás usando bien. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en desarrollar esta metodología en tres pilares. Gobierno, como gobierno, y el gobierno, yo lo explico bien en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? ¿Cómo hago las reglas para que esto sea seguro, para que mi empresa lo use bien? Segundo, ese es el legislativo, ¿no? Hago mis reglas. Segundo, judicial. ¿Cómo creo y utilizo software para monitorear todo lo que están haciendo mis IAs, cómo lo están usando, cómo se está premiando? Y el tercero, ejecutivo. ¿Cómo ejecuto un proyecto completo de forma agéntica? Nosotros nos hemos dado cuenta que las metodologías como Scrum Agile que usábamos son muy poco compatibles con IA agéntica. Entonces hemos desarrollado nuestra propia metodología basada en Spec Driven Development,
que en verdad hace que el proyecto pueda llegar a estos niveles de aceleración. Entonces, cuando llega a las empresas la IA, depende de la empresa y de la persona que use. Acuérdate que la IA, así como la nube, es una herramienta que nos va a potenciar lo que hoy hacemos para hacerlo mejor. Y si nosotros no entendemos cómo usar esas herramientas, empiezas a ver por ahí noticias de Uber se gastó en 3 meses su presupuesto completo de IA, ¿no? Este, Microsoft está cerrándole la puerta porque ya le llegó la factura de Anthropic. O sea, el punto es, la IA es la siguiente revolución, pero si no sabemos cómo implementarlo y cómo hacerlo bien, eh, no va a servir de nada en mi organización. Por eso es que es tan importante que el acompañamiento de estos proyectos venga de un equipo con experiencia y que ya haya tenido esa prueba de concepto más que probada. Y lo otro importante, sobre todo ahora que hablamos de la WS Summit, es también hacer que algún tipo de industrias conozcan esas barreras que tienen. Y voy a hablar, por ejemplo, por el tema financiero. Hay algunos países de Latinoamérica que no te permiten que los datos estén fuera de un centro de datos dentro del país. Entonces, ahí que va a tocar unir a las empresas y a los, en este caso, los partners como ustedes, para empezar a informar al sector público. Tenemos que cambiar esa ley, tenemos que ajustar ese tipo de soluciones, porque finalmente no vas a poder tener todo ese retorno de inversión, hablando de nube abierta, porque si finalmente también pasan otros proyectos como que están empezando a implementar hardware y nubes privadas dentro de algunos países para poder tener entonces soluciones de IA agéntica privada, ¿no? Que ya eso, por supuesto que hay que hacer más análisis de costo alrededor, ¿no? Mira, la realidad es que hoy podemos hacer arquitecturas que estén alineadas a las legislaciones, ¿no? Los datos pueden residir abajo, pero el cómputo, pues la verdad es que tiene que residir en una nube. Así es. La, para que te des una idea, los últimos modelos necesitan 300 gigas de RAM para correr, ¿no? Wow. 350. El hardware que vamos a necesitar va a ser cada vez más grande y más rápido, ¿no? Y comprar eso bajo demanda, o sea, en el futuro va a ser imposible, ¿no? Ya los grandes, Jeff Bezos, etcétera, está hablando de que el problema del futuro no va a ser el hardware, va a ser la luz, la Claro. generación eléctrica, ¿no? Entonces, él ya está hablando de, vamos a poner centros de datos en el espacio y entonces la luz solar, o sea, nuestra curva de procesamiento que vamos a necesitar es altísima. Y además, si no la sabemos usar bien, va a ser 4 veces más alta. Mm. Entonces, tenemos que entrar que encontrar las arquitecturas que nos permitan que los negocios puedan funcionar con las legislaciones locales, ¿no? Hoy hay muy poca legislación en América Latina hacia las IAs, ¿no? Europa está mucho más fuerte que Sí, nosotros. eh, Estados Unidos ahí va. En México, por ejemplo, la única ley que existe hasta hoy es que pues, no la puedes usar para fines malos, ¿no? Para engañar, para hacer la voz de Alberto y llamarle a tu esposa y decirle, por favor, deposítame en esta cuenta, ¿no? Lo que sea. Eh, pero nos falta un trecho gigante para encontrarlo. Pero lo que nosotros vemos es que la tecnología va mucho más rápido que la legislación y que las empresas, ¿no? y no podemos darnos ese lujo de no competir usando este tipo de tecnología, porque igualmente el resto del mundo de alguna forma también la está usando y nos podemos quedar atrás. Y eso impacta nuestra competitividad. Por supuesto. Y lo que más necesita América Latina hoy es competir, es desarrollar nuevos productos, competir a nivel de reducción de costos y, por supuesto, hacernos más disponibles para el tema de riqueza y exportación de productos y servicios de toda Latinoamérica. David Casillas, CTO y founder de Nix, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros, David. Para las Tanto palabras gusto. finales para ti. Dejamos los enlaces del sitio web de Nix y las redes acá en la caja de descripción del podcast y de YouTube para que quienes están buscando esta mano aliada pues puedan trabajar con Nix para incorporarse en este mundo de inteligencia artificial agéntica, ¿no? Con todo gusto. La verdad es que hemos de verdad invertido mucho tiempo, esfuerzo, dinero en entender
estas tecnologías y sobre todo en entender cómo la tenemos que agarrar y aplicarla en la empresa, ¿no? Ahí sí ha sido nuestro esfuerzo, ahí estamos apostándole el futuro de nuestra compañía, ¿no? Y creemos que eso nos va a dar el gran diferenciador tanto a nosotros como a las empresas de América Latina, ¿no? Eh, Evidentemente, la incorporación de IA en países más desarrollados como Estados Unidos es muchísimo más alta que nosotros. Y si no empezamos a convertir nuestras empresas en una empresa AI first, ¿no? Y agéntica, va a suceder lo que acabas de decir. Vamos a perder competitividad y además el de enfrente ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, esto es una alerta a todas las industrias del cambio de revolución que vamos a ver en los siguientes años. Y aquí estamos nosotros que hemos de verdad invertido mucho tiempo, mente, esfuerzo en entender cómo hacerlo y cómo les podemos ayudar a implementarlo dentro de sus compañías. Excelente. Gracias, David. Pues muchas gracias a ti. Amigos, hay que atreverse. Yo creo que sigue siendo la palabra clave. Hay que atreverse, tocar la puerta con el equipo de Nix y empezar a desarrollar este tipo de tecnología para mejorar cada vez más nuestras industrias. Será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.